La paz del Señor. Buenos días, querida familia, querido hermano, querida hermana. Vamos a hacer un vídeo sobre los milagros de la Virgen del Pilar. Vamos a explicar dos grandes milagros de nuestra Madre Santísima, de la Virgen del Pilar. El primer milagro, su aparición al apóstol Santiago, uno de los tres predilectos del Señor, Santiago el Mayor. Y, en segundo lugar, vamos a explicar el milagro del cojo de Calanda. Así es conocido, un gran milagro, enorme milagro, que hizo la Virgen del Pilar en el siglo XVII. Corría el año 40 después de Cristo, cuando el apóstol Santiago había venido a España a predicar. Había empezado a predicar en la zona de Galicia, que está al noroeste de España, y había conseguido algunos frutos apostólicos. Se habían convertido un buen grupo de personas, había ordenado sacerdotes que le ayudaban en su evangelización, y entonces, por las calzadas romanas, el apóstol Santiago fue viajando más hacia el centro de España, un poco al norte y al este de España, en Zaragoza, que está a orillas del río Ebro. Y allí había predicado abundantemente, pero había encontrado los corazones enormemente endurecidos. No solo en Zaragoza, sino en todos los últimos lugares en los que había predicado. Le estaba costando mucho, no estaba obteniendo frutos, las personas no se convertían, eran duras de corazón. Y entonces al apóstol Santiago le surgió la duda y el desánimo. ¿No me tendré que ir a otras naciones a predicar? ¿No será que esta nación no es el momento de Dios y me estoy empeñando en predicar aquí? Y estaba el apóstol afligido y desalentado. Entonces estaba orando en la orilla del río, cuando de repente la misma Santísima Virgen María, que todavía estaba viva en carne mortal viviendo con San Juan, se le apareció sobre una columna de alabastro. Le dijo: Santiago, sigue predicando, porque esta tierra la ha escogido mi Hijo. Sigue predicando, porque esta tierra será mi tierra, tierra de María, y porque obtendrás abundante fruto. Y esta tierra será tierra de santidad y de evangelizadores. Y la Virgen se marchó. Terminó la aparición
pero el pilar, la columna de alabastro, quedó allí. Y la Virgen le pidió al apóstol Santiago que hiciesen un templo para venerar aquella aparición, la actual Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, a orillas del río Ebro. Este es el primer gran milagro de la Virgen del Pilar. Gracias a esta aparición de María al apóstol Santiago, él siguió evangelizando y predicando en España, y España se convirtió al Señor. Empezaron los primeros frutos de la conversión de Hispania, como se llamaba en aquel entonces. Ahora os voy a contar el milagro del cojo de Calanda. Finales de julio de 1637. Miguel Ángel Pellicer, natural de Calanda, Teruel, una provincia de España, tuvo un accidente durante su trabajo. Cayó al suelo y le pasó por encima de la pierna derecha una de las ruedas del carro de su tío, rompiéndosela más o menos a la altura del tobillo. Le llevaron al hospital de Valencia y al ver que cada vez empeoraba más, lo trasladaron a Zaragoza, donde llegó a primeros de octubre con mucha fiebre y la pierna totalmente gangrenada. Antes de ingresar en el hospital fue a la iglesia del Pilar, donde se confesó y comulgó. Ya en el hospital, viendo los médicos que la pierna no tenía curación, decidieron cortarla 4 dedos por debajo de la rodilla. Hicieron la operación, la amputación de la pierna, sin más anestesia que una bebida bien cargada de alcohol, mientras él, para soportar todo aquel dolor, se encomendaba a la Virgen del Pilar. Después de la operación, 2 médicos enterraron la pierna en el cementerio del hospital. Cuando se repuso de la operación, pasó 2 años y medio pidiendo limosna en la puerta del Pilar y durmiendo en una posada o en los bancos del hospital. Entonces regresó a Calanda. Una noche soñó que se untaba el muñón con el aceite de la lámpara de la iglesia del Pilar. Al entrar sus padres en la habitación, notaron una extraña fragancia. La madre se aproximó con el candil a su hijo y vio que le salían de entre las sábanas no una, sino las 2 piernas. Era su misma pierna amputada, con las antiguas cicatrices de niño y la lesión cerca del tobillo que le hizo el carro cuando le pasó por encima. Además, se comprobó que la pierna enterrada en el cementerio del hospital no estaba. El milagro fue plenamente documentado, testificado por centenares de zaragozanos que conocían al cojo de Calanda cuando por espacio de 2 años
pedía limosna en las puertas del Pilar. La fama de este portento, resistente a toda crítica histórica, absolutamente riguroso, es un milagro absolutamente probado, visto por centenares de testigos, documentado con documentos escritos en la época. La fama de este portento se extendió por todo el mundo y contribuyó no poco a difundir el conocimiento del Pilar de Zaragoza y la devoción a la Virgen del Pilar, principalmente en los países hispanoamericanos. De todos estos países de Hispanoamérica es la patrona, la Virgen del Pilar. Ya veis qué milagro tan portentoso. Ya veis qué maravillas hace nuestra Madre para demostrarnos que Dios existe, que existen los milagros, para demostrarnos que ella nos ama y que cuida de nosotros. Muy querida familia, que aumente cada vez más y más nuestra devoción a la Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Que ella os bendiga a cada uno y que el Señor os bendiga.